uno de los aportes que propongo en este libro, en varios de los artículos, y lo refuerzo en la introducción, es que el racismo no es simplemente una herencia colonial, un resabio, ¿no? Un legado, sino es una actitud que se reactiva constantemente, sobre todo en los procesos de democratización de la sociedad. Eso está muy claro para mí. Entonces, este poema Constitución Política quiere poner los límites de que, bueno, no, estos negros no, en realidad no pueden ser ciudadanos, ¿no? Que aquí hay una incapacidad congénita o intrínseca, y lo dice literalmente, ¿no? El manumiso ya querrá ser congresista. Usted aplica en algún momento ese término, la conquista invertida. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pero quizá esa es la imagen de la conquista invertida. Eso pues que, mira, estamos hablando de textos que yo he escrito hace más de 30 años. Ese es de Incas Indios, ¿no? Claro. Ya. Que la conquista es, en términos muy simples, claro, la conquista de los españoles a una población indígena, ¿no? Claro. A una población que ellos bautizan como claro, indios. Entonces, ¿cuál es lo invertido? Es que el indio conquista a los blancos. Entonces, para Santa Cruz era imposible que la persona a quien él concebía como indio, que era Santa Cruz, y él no se concebía como indio, conquistara pues a un Perú que él sentía tenía que ser dirigido por los blancos. Entonces, él veía que era inconcebible que un indio aspire a ser como Napoleón, que un indio aspire a tener una educación europea. Es muy fuerte eso. Tremendo. Es muy fuerte, sobre todo porque sí. se trata de uno de nuestros escritores más célebres, claro, diplomático, una persona muy distinguida. Cuando nosotros hablamos de incas sí, indios no, por ejemplo, esta frase encierra una potencia bastante, creo que incluso hasta vigente, porque claro, tendemos a glorificar al pasado incaico y ponerlo, ¿no? Como que en este tiempo todo fue perfecto y que todo era Masúa, Maqueya, Mayuya, pero cuando de pronto nuestros privilegios se ven amenazados, ahí el indio ya no es tan bienvenido. Ahí en ese momento es como que sacamos a relucir todo nuestro arsenal de prejuicios y ahí se convierte ya en una lucha bastante desigual, ¿no? Sí. Ahora, esa idea es bien interesante porque para empezar con la historia del propio lema, o sea, eso no existe, por si acaso también lo aclaro porque algunos han pensado que yo lo he sacado de algún lado. Yo me acuerdo que no existe en ningún lado esa frase. Y me acuerdo que una colega, amiga, antropóloga que conocí en Yale cuando estuve un tiempo ahí, bueno, yo estaba en un postdoc, o sea, no era ni profesora todavía en la universidad. Y nos conocimos ahí, después ella vio que en el Cusco todo el mundo estaba repitiendo esa frase y que quizás a partir de mi artículo que se publicó por primera vez el año 93, pero yo lo escribí entre el 91 y 92. Y se publicó como un pequeño documento de trabajo del IEP. Entonces se leyó mucho. Entonces ella decía, Cecilia, me escribió un correo diciéndome, Cecilia, ¿tú sabes de dónde sale esta frase incas indios? ¿No? Y yo le dije, sí, es que, bueno, sale de mi artículo. Ah, no, sí, he visto tu artículo, pero ¿de dónde la sacaste? No te creía que tú la habías creado. No creía que yo la había, medio inventado, pero no la he sacado de ningún lado, le dije. No, quizá de una fuente histórica, no. Simplemente yo creo que la frase me salió naturalmente porque hay que entender el contexto en que yo produce esta frase. Y es el contexto del auge de la utopía andina, que era una propuesta de Flores Galindo y Burga. Estamos hablando de fines de los 80. Flores Galindo fue mi maestro. Que también lo tiene Wilfredo Capsoli, ¿no? Que también lo menciona en algún momento. ¿Qué cosa, Incas Indios? No, el tema de la utopía andina. Sí. Él un poquito diferente su fórmula. Sí. Pero en Ayus del Sol, eso, sí. ¿no? Sí. El discurso de Flores Galindo con el que yo estaba más familiarizado, porque fue mi maestro y bueno, el asesor de mi tesis de bachillerato también. Entonces, yo recuerdo mucho que había mucho énfasis en los incas
como representantes de la población indígena. Y un poco cuando se traía ese pasado inca, no se hacía mucha diferencia con los indígenas de a pie. Y es difícil hablar también de indígenas cuando la gente no se identifica de esa manera. Pero digamos que había esa no diferenciación, como si fuera lo mismo la defensa de los incas y la defensa de los indios. Entonces creo que la necesidad de explicar que había una diferencia y que no podía asemejarse a lo mismo, surgió justamente porque yo encontraba cómo personajes como Felipe Pardo y Aliaga y otros criollos blancos que eran muy racistas no tenían ningún problema de decir que el Perú era el país de los incas. De hecho, se convirtió en una fórmula en ese tiempo para inventarse un nacionalismo cuando nos separamos de los españoles, ¿no es cierto? Que ya no teníamos al rey, pero teníamos a los incas. Entonces, pero eso no significaba asumir a la población descendiente de los incas o de quienes los incas conquistaron, los huaris, los chancas, etcétera, los aymara, que no eran incas, pero eran población que fueron conquistadas por ese imperio, ese estado. Entonces, decir que los incas eran algo impresionante, glorioso, grande, se decía en todas partes por eso yo hablo del nacionalismo criollo, porque eran personajes que no tenían ningún problema en aceptar la grandeza inca, y más bien decimos, fuimos el centro de un gran imperio, como los romanos, y en eso Tito Flores tenía razón. El equivalente del imperio inca en Italia sería pues la antigüedad romana, ¿no? Claro. Los grandes emperadores. Entonces, la clase alta blanca no tuvo problemas con eso. Y por eso yo tuve que escribir ese Incas Indios No, para decir que sí había un problema, que tú no te puedes escudar diciendo que, ¡ay, los incas, Machu Picchu! Y después decir, no, yo no soy racista, cuando le está diciendo al cobrador de Machu Picchu, indio de mierda. Cuando Dina Boluarte menciona cosas como, por ejemplo, Puno no es el Perú, ¿estamos hablando de un síntoma o ya de una sociedad que está completamente enferma? Creo que mucha gente piensa así. Y mucha gente ha pensado así por décadas. Hay un desprecio hacia el sur del país porque es la mancha india, como se decía antes. Concentra población que es aymara, es quechua o es mestiza de ambos, donde hay ciudades importantes como Juliaca o Puno, pero sobre todo Juliaca, que generan dinámicas políticas que no son controladas desde Arequipa o Lima, desde esos centros, ¿no?, de poder. Eso necesariamente creo que para las élites de estos dos lugares históricamente ha sido un problema. En parte porque es una competencia al poder local de Lima y Arequipa, pero también de una manera más cultural porque desconocen cómo se producen estas dinámicas, por lo tanto no pueden intervenir en ellas. Solo se ven afectados cada vez que desde estos lugares hay un acto de fuerza. Y en esos momentos lo que les parece es que se les viene la barbarie y así reaccionan. Pero yo diría que esa es una cosa bastante antigua, que no tiene que ver con Dina Boluarte. Dina Boluarte es solamente un episodio vulgar de la historia contemporánea, ¿no? Y que ahora está libre, dicho sea de paso, ¿no? Ya irá presa en algún momento. Hay que tener paciencia. Cuando vemos que ella les responde con bala a todas estas movilizaciones, ¿esto crees que ha menguado la idea de muchas de las regiones de querer movilizarse, o en algún momento esto va a cambiar y esto va a seguir produciendo movilizaciones y va a seguir haciendo que la gente siga manifestando su derecho legítimo a manifestarse? Mira, desde que se produjo la caída de Pedro Castillo, en el Perú han habido al menos 3 o 4 movimientos de protesta grandes. El inmediato, el de la toma de Lima, que es donde se produjeron la mayor cantidad de muertes por el régimen de Dina Boluarte. Luego, la protesta de los transportistas, que también fue enorme. Fue muy diferente, además. Fue urbana y muy limeña. Luego, la protesta de la generación Z, que también es más bien urbana y que involucra a los estudiantes y los jóvenes. Y finalmente un último ramalazo el año pasado, ¿no?, de protesta interesante.
sé que hay muchos comentaristas, analistas, periodistas, en fin, gente que hace su trabajo, que repite en contra de la observación que como en el Perú no pasa nada, algo así. Que ahí está cundiendo el poder autoritario o abusivo del fujimorismo o de Dina Boluarte, o Gerí o Alcázar, no importa en realidad el nombre del presidente, y que pasivamente los peruanos aceptan. No sé qué están observando quienes piensan eso. Como acabamos de mencionar, esos han sido procesos enormes de movilización, reprimidos de manera muy brutal. ¿Cuánto de potencia aún tienen las personas para seguir saliendo? Yo creo que infinito. Va a seguir sucediendo. Porque así es. Ahí sí voy a ser un poco simple. A la gente no le gusta vivir tan mal. No le gusta. Esas son razones poderosas, más allá de las ideológicas. No les gusta estar así. Y, como dice mi viejito libro, no les gusta sentir el desprecio a cada rato. Pueden soportar la pobreza, todos la soportamos. Todos los días soportamos nuestra maldita pobreza. La falta de oportunidades también. Que nuestros sueños desbaraten. Bueno, ya, eso duele un poco más, porque tiene que ver con las aspiraciones, el futuro. Todos podemos inclusive soportar un gobierno autoritario. Todas las generaciones del mundo entero han vivido bajo regímenes autoritarios. Y ahí están. O sea, el mundo no se ha clausurado. Todos seguimos y aceptamos y tenemos paciencia. Yo he vivido bajo Alberto Fujimori. Y luego he vivido este periodo tan curioso de autoritarismo del siglo XXI, ¿ya? El actual. Y ahí estoy, o sea, no me he ido del país. Es muy diferente, creo yo, soportar todas estas cositas, que no son cositas, pero todas estas cositas se pueden soportar, pero si además me humillas en algo que realmente me importa, en mi última salida, ahí donde yo creo que, mira, mañana no tendré que comer, pero a la hora de votar, quiero creer todavía que lo que digo, lo que meto en el ánfora, si gano, va a servir para igualarnos, por lo menos en la capacidad de decisión. Es muy posible, porque no soy tonto, que cuando mi candidato o mi candidata gane, vengan los poderes económicos y lo coopten. Y acabe siendo cualquier otro el camino que siga este presidente, pero por lo menos elegir es algo que me importa, me hace sentir que no soy tan poca cosa. Ahora, si tú todo el tiempo vas a estar haciéndole pensar a la gente del Perú, a esta que soporta tantas cosas, que eso, que le importa de verdad, no es tan relevante, que lo podemos negociar, eso hiere. Por eso, la otra vez también mencionaba en una entrevista, ¿no? Algo así como, no hay canas en el Perú, ahorita lo que prima es la decepción. Sí, claro, obvio, porque no somos tontos, ¿no? No somos tontos como para andar viviendo felices. Pero lo que yo decía, y sigo pensando, es que hay más emociones involucradas en este momento de Perú. El terruqueo es parte de esa flojera intelectual también. Más o menos. El terruqueo creo que es una cosa más compleja, que tiene una historia que no es exactamente esa. O sea, en parte tiene que ver con esta degradación del lenguaje, con la derechización del momento en el mundo y en el Perú también. Es un dispositivo de seguridad también de control y disciplinamiento. Entonces, es más cosas. Tiene que ver con un cruce de asuntos, como yo lo veo. Me parece que tiene que ver de manera muy interesante con el racismo, la discriminación por clase, un asunto geográfico, un asunto de también construirte en un sitio. Entonces, creo que nadie utiliza, o debe ser que gente muy rayada así, ¿ya? Pero no creo que los que nos deberían preocupar, la gente con más poder, esté utilizando el terruqueo pensando que están diciendo algo cierto.
Ya, creo que este es un poco terrorista, por lo tanto lo voy a terruquear. No tiene sentido por lo que he dicho, ¿no? Ya hemos hablado hace un momentito de eso. No están intentando realmente enfrentarse a nivel discursivo con ningún terrorismo. Cumple otro tipo de... Es un mecanismo, un dispositivo, que construye ubicación, ¿no? En vez de construir, que es como se suele pensar, y tiene sentido, ¿no? Que es como, ya te saco del espacio de intercambio, ¿no? Te excluyo. La impresión que sí, ¿no? Te coloca por fuera, es la primera impresión, y me parece que más que colocarte por fuera, te construye. Te coloca ahí donde estás, no te está persiguiendo, en realidad nadie te va a matar por terruquearte. Poco probable, digamos, en una situación de 1 contra 1, ¿no? En el intercambio cara a cara, ¿no? Sino que te da tu carta, tu DNI, digamos. Está bien, tú estás acá, eres un poco terruco. Eso es lo que eres. En este espacio donde vas a existir y vamos a coexistir, vas a ser el terruco. Y así yo te construyo como terruco, cruzando factores que cambian. A veces serás terruco, mira, a veces no, para que veas que soy chévere. A veces no. Si votas por mí, no eres terruco, ¿eh? De repente, si no estás en Puno, ya no eres tan terruco, o si no estás en Cusco, no eres tan terruco, pero si estás allí y encima eres medio pobre, o ni siquiera necesariamente, pero si encima eres medio pobre y estás allá y eres rebelde, si no te allanas a lo que yo estoy intentando hacerte, puede ser que te calces esta identidad. Pero si te comportas de otra forma, no. Entonces es una cosa fluida, que va constantemente construyendo y no construyendo a partir de chantaje y amenaza, pero que también puede pasar. Puedes dejar de serlo según o no te vinculas a quien tiene la capacidad de ponerte nombre, ¿no? O sea, hay momentos del día y situaciones en las que uno es menos terruco de acuerdo a la situación y cómo se amolde. Claro, obviamente. Un estudiante de San Marcos que vota por Keiko Fujimori y hace campaña por Keiko Fujimori, que inclusive lo hacen en YouTube, no será terruco, pues. Ese no. Ese será un sanmarquino bueno, un cholo bueno, en fin, cualquier otro, o nada, muy limeño. Pero los que están haciendo la toma ahorita en la universidad son todos o semiterrucos o violentistas. Casi, pues, ¿no? Claro. Casi terrucos, digamos. No sé, tal vez no son terrucos, pero entran en ese ramillete de opciones que da la construcción de un sujeto peligroso. Hay un pasaje que me llama bastante la atención, es cuando te dan un golpe ahí en las testes, ¿no? Y te dicen negro marica. Claro. O sea, cuando te dicen eso, ¿nace el antropólogo o nace después? Yo creo que nace... se va formando, pero creo que nace antes cuando no sabía ubicarme étnicamente, racialmente, dentro del contexto en donde yo estaba, ¿no? Al ser mestizo, de afrodescendiente, chino y cholo, pues muchas veces en el colegio privado en el que me sucede esto, este evento que narro allí, pues muchas veces no sabía cómo decirles qué es lo que soy. Y creo que allí comienza ya cierta reflexividad que me lleva a preguntarme, no solamente por mis orígenes, sino también por mi comunidad, mi pueblo, Subtanjaya, ¿no? ¿Qué cosas somos? Ahora, cuando te dan el golpe, evidentemente te duele el golpe y te duele la humillación y demás, pero duele también luego tratar de ubicarse dentro de un espectro identitario. Duele. Yo creo que allí, bueno, cuando entro a trabajar ya a San Marcos, me deparo con la antropología del corte arguediano, de José María Argueda, es mucho más fuerte. Y creo que allí, a través de la lectura que comencé a hacer de Argueda, pude entender que ese mestizaje del cual él hablaba no era un mestizaje netamente romántico, sino era un mestizaje que duele. Porque para mí también, desde pequeño, habitar ese espacio, ese no espacio o ese tercer espacio, es bastante conflictivo. Y a veces te lleva a no saber dónde estás ubicado y a no abrazar ciertas partes de las identidades tuyas que al mismo tiempo sabes que son identidades constitutivas de tu ser. Por ejemplo, cuando ahora en el censo nos van a preguntar, y seguramente vamos a llegar a la pregunta étnica inevitable, la palabra mestizo
como que suena un poco comodín también, ¿no? O sea, es como, bueno, no me identifico como afrodescendiente, no me identifico como indio, no me identifico como esto, soy mestizo. Exacto. Pero también es una forma de invisibilizar, ¿no? O sea, todo lo que significa la afrodescendencia y demás. Claro, hablo desde mi lugar de enunciación de persona que va a marcar mestizo, porque evidentemente no encuentra tampoco algo que lo represente como tal, pero digamos, para muchas personas va a ser así, ¿no? Claro, y lo que he aprendido yo como antropólogo trabajando en los pueblos en los que trabajo es que los viejos hacen un ejercicio de empujar los límites de la noción de mestizaje. Por ejemplo, cuando tú vas a un pueblo afro, yo voy apellidándome Reyes, viéndome de la forma en la que me veo, y digo simplemente soy mestizo, me dicen, ¿mestizo de qué? Y yo tengo que decirles de dónde viene mi parentela y de mi familia, de qué sangre se está compuesta, como dicen en los pueblos. Entonces tengo que decir, bueno, mi papá tenía de esto, mi mamá de esto, mi abuelo es afro, mi abuela es china, y utilizar toda una dinámica racial para poder describir a mi parentesco y a partir de ahí decir, y yo soy mestizo de chino y cholo y negro. Y a partir de eso, pues podemos ver de que el censo, una de las cosas que lo he conversado con la gente del movimiento afroperuano, lo hemos discutido también sobre cómo posicionar las preguntas, es que el censo limita porque tiene una visión bastante homogeneizadora. O eres esto o eres aquello, excluyente. Claro. Mientras que muchas veces las lógicas, sobre todo de los afrodescendientes y la gente de las chacras, es una lógica aditiva, ¿no? No es que solamente soy esto o esto, sino que soy esto y esto y esto y esto. Tú mencionas en una parte del libro que el quechua, por ejemplo, que hoy conocemos, es un quechua ya colonizado. Así es. Es un quechua intervenido, es un quechua que ya tiene una raíz hispanohablante, que está además homogeneizado. ¿Qué tanto tiene que ver eso? Mucho. Eso le llamamos quechuañol. Porque algunos amigos que son de Ayacucho, Huancavelica y Huancayo me dicen, yo estoy hablando quechua. Tú no estás hablando quechua, le digo. Tú estás hablando un idioma intervenido. No, eso que hablo es quechua. Eso no es, le digo. ¿Por qué razón? Porque primero, el primer diccionario colonial de un religioso, Domingo Santo Tomás, en 1560, que se imprimió en España, recoge todo el habla de la costa central, de Huarochirí, de Huancayo, de todas esas zonas, ¿no? Y ahí hay varias lenguas. Eso, ¿sabes cómo nos damos cuenta? En el manuscrito de Huarochirí. Dice, el manuscrito quechua Huarochirí. No, eso es quechuañol, pero hay palabras que no tienen traducción. Si tú lo lees, hay palabras que no hay traducción. ¿Y esto qué significa? No hay traducción. Ni el mismo José María Arguedas, que era quechua hablante, pudo traducirlo. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos ahora es un quechua que en 1584, en el tercer concilio limense, se unificó. O sea, había quechua del sur, y eso se ve todavía, porque el quechua de Huaylas no es el mismo del quechua chanca. Y suena distinto. El de Huánuco tampoco, ¿no? Y el del sur, el de Cusco, suena diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Eso es la muestra de que ese quechua antiguo que había no era un quechua único, sino era por valles, o por lugares, o por naciones. Cada uno tenía un idioma diferente. El quechua, he estado leyendo libros de Torero, de Cerrón Palomino. ¿Nace en Ayacucho? Es difícil saberlo, porque la tesis de Torero es que nació en las partes altas de Lima, en la cordillera de Huashuas. ¿Por qué saca esto? Porque los morfemas que él encontró eran más antiguos de ese lugar, ¿no? En cambio hay una polémica entre Ribagüero y La Rosa, cusqueño, que dice, no, el quechua es de Cusco, ¿no? Y La Rosa, siendo cusqueño, dice, no, el quechua es de Lima. Entonces, esa polémica marcó ya siempre una inquietud, ¿no? ¿Dónde surgió el quechua? ¿Tiene un solo origen? La respuesta es no. Tiene distintos orígenes. ¿Y dónde sale esta idea de que podría ser ayacuchano? Es una idea acerca de las raíces de... tú sabes que hay palabras que tienen prefijos que son mucho más antiguos. Entonces, se ha encontrado en el idioma chanca algunos prefijos antiguos. Y de ahí sale la sospecha que podría haber nacido ahí. Pero yo tengo otra opinión, ¿no? Distinta, ¿no? Con lo que yo he buscado, ¿no? Mi mamá es de Huancavelica, que en paz descanse. Ella era de Salcabamba y hablaba un quechua chotca. Y ahí me di cuenta, ¿no?, de la varianza. El chotca también tiene raíces primitivas. Entonces yo podría decir, no, el origen es chotca, no es chanca. ¿Por qué? Porque los prefijos son antiguos, son arcaicos.
Entonces, lo que yo apuesto es que hay distintos orígenes, pero por el comercio, por la realidad que tuvieron de intercambiar, entonces siempre hay, ¿no?, un nexo común, palabras comunes que se podían entender. Entonces, de ahí los españoles aprovecharon para unificar a todos. Pero en realidad, esto que llamamos quechua, usualmente se le llamaba chinchaizimi, la lengua del norte, no la lengua de los chinchas, pero chincha está en Ica, pero no se originó ahí, sino se refería a un área geográfica, un entorno general al Cusco, que era el norte. O sea, la lengua de los chinchas, la lengua de la gente del norte. ¿Cuál era entonces la lengua que se hablaba en el Tahuantinsuyo? ¿Se hablan diferentes dialectos entonces? Los incas hablaban puquina. Y la lengua del inca, que Garcilaso dice la lengua secreta, era puquina, porque se desplazaron, ¿no?, de la Isla del Sol hacia el norte, hacia Cusco, y preservaron su idioma, que es el puquina. Y esa lengua desapareció porque a nadie le interesó hacer un diccionario, un lexicón de puquina. El único, ¿no?, el cura Oré, ayacuchano, que hizo, ¿no es cierto?, un texto que recogió palabras en puquina, pero es lo único que tenemos. Pero hay otras lenguas, hay otros idiomas, ¿no? Generalmente creemos que en el Cusco está el quechua o el aymara, que llaman aymara, ¿no? Pero no, hay otros idiomas diferentes que se han ido juntando, se han ido diluyendo, y creemos que ese es el idioma original, lo que rige para todo. Pero cuando tú investigas el propio pasado, el pensamiento y los rastros que quedan en el idioma, te das cuenta que el modelo europeo que están imponiendo acá no es el que nos representa. Ahora, los incas no tenían escritura, eso es de hecho, pero tenían sistemas comunicativos muy distintos. O sea, el quipu, sobre todo el quipu narrativo, es una forma de comunicar el pasado al presente. Si no, ¿de dónde sacaron los cronistas españoles historias de incas? A través de los quipus. Y el otro sistema que Guamán Poma resalta muy bien es el del tocapu o de la quelca. Y la quelca es una forma de ilustración geométrica que te da significados. Y mucha gente lo ve el dibujo y no se da cuenta que el cronista te está explicando una historia alternativa sin que te des cuenta. Hay un caballo, un español, que está aplastando a un inca, ¿no? Y el inca en el vestido tiene cuadrados, parece un tablero de ajedrez, ¿no?, con escaques. Pero ese símbolo significa límite, frontera. O sea, esto me pertenece, aquí llega mi frontera. ¿Y qué está haciendo el español? Con el caballo está aplastando, ¿no?, al personaje, lo está atropellando. Está rompiendo la frontera. Está rompiendo la frontera. Y es nadie se da cuenta de eso. Exacto. Y nadie se da cuenta de eso. O sea, están viendo el dibujo, qué bonito dibujo, y no se dan cuenta que detrás de ese dibujo hay un mensaje. Y Guamán Poma en eso es potente. Es decir, el sistema comunicativo anterior a la escritura es un sistema potente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay menosprecio. Mucha gente no se encarga de eso. Y a mí me ha sorprendido mucho que hay trabajos que ven lo superficial y no ven lo potente del mensaje. Hay muchos símbolos que te dicen eso. Ahora, no todos los cronistas españoles recogieron los tocapos, solo pocos cronistas españoles. Quien es versátil en todo esto es Guamán Poma Ayala. Y los textiles que quedan en los museos corroboran, reafirman un mensaje que muchos no pueden descifrar. Pero está el mensaje, claro, no hay escritura, pero hay un sistema alternativo y hay que quitarnos la idea que todo debe funcionar según Europa, ¿no? Por eso es que a veces, siempre ha habido mi crítica, plantean esquemas europeos como si funcionaran con el pasado inca, imperio, ¿no? Esa categoría no cuaja. Emperador tampoco cuaja, ¿no? Bueno, en fin, hay términos modernos que se van hacia el pasado que yo diría que son anacrónicos, ¿no? Por ejemplo, cosmovisión, todo eso es anacrónico. Son términos modernos que se quieren introducir al pasado y que nos dan una idea equivocada de lo que nosotros creemos saber. ¿Puede explicarle usted a la gente qué es un universalista asuntivo? El término viene justamente por esto, por la crítica que nosotros asumimos. Como en la filosofía siempre te enseñan, el inicio de la filosofía griega, que no hay otra. Los hindúes no hacían filosofía, no, eso no es filosofía. Los chinos, no, tampoco, ¿no? Los centroamericanos, no, eso no es filosofía. Pero aquí en el Perú hay cronistas como Garcilaso, como Guamán Poma, o como otros que dicen que acá hay filósofos. Y ahí viene el problema, ¿no? No. Filosofía solo es lo que se define en Europa.
y eso se llama asuntismo, es decir, solamente te vas a un campo de definición, ¿no? Y los universalistas asuntivos dicen, la única filosofía que puede existir es la europea, es la griega, la demás no existe. O sea, los alemanes, los franceses, los ingleses renuncian a su propia condición de originalidad. Es decir, para ellos el pasado no se va a sus propias raíces, sino se va a Grecia. Y eso es lo universal. Pero los griegos tenían una idea en un tiempo respecto a la reflexión, que es muy bueno estudiarlo, pero no es lo único que hay. Entonces los universalistas asuntivos, cuando le hablas de este tema, se ríen, se mofan, te menosprecian. He tenido que pelear, disculpa, ¿eh? Pero he tenido que pelear con mucha gente que no, eso no sirve, decía, ¿no? Pero acá hay un filósofo que Guamán Poma habla, le digo, tiene nombre, se llama Juan Yumpa. No, eso no vale, dice, no, eso es tontería. O sea, hay que retroceder al pasado y decirle a Guamán Poma, te equivocaste. A Garcilaso, te equivocaste. Los amautas no son los filósofos del Inca porque acá modernamente creemos que no es así. Ese es un universalista asuntivo. Es el que niega su pasado creyendo que solo hay una forma de universalización. Y la reflexión en el mundo no tiene un solo sentido. Incluso Mariátegui, que era un pensador de avanzada, como era un hombre de su tiempo, y estamos hablando de hace 100 años, más de 100 años, ¿no es cierto? Predominaba, no importa tu lado ideológico, comunista, no comunista, fascista, no, derecha, izquierda, predominaba la idea de que la historia era un devenir hacia algo mejor. Entonces, eso pensaba el propio Marx, ¿no es cierto? Que la feudalidad era una época atrasada frente al capitalismo y que para llegar al socialismo había que primero llegar al capitalismo y superar la feudalidad, ¿no es cierto? Esa idea del progreso que fue muy fuerte en el siglo XIX también fue muy fuerte en el siglo XX. Y justamente la crisis del XXI, del pensamiento, es que ya no se piensa en el futuro, que ya no se piensa en a dónde vamos a llegar o cuál es la sociedad del futuro. Ahora no hay utopías de ningún tipo. Entonces, cuando se piensa así, se piensa, y sobre todo en los países llamados del tercer mundo, se piensa que Europa llegó, Estados Unidos llegó, y nosotros no. Que somos como una versión defectuosa o atrasada de Europa o Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad las cosas no funcionan así. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. No necesita. Por eso es que esos esquemas globales ahora ya no sirven. Y ya no sirven especialmente porque hablar de proletariado y campesinado en un mundo de inteligencia artificial donde están cada vez más prescindiendo de seres humanos para que hagan las cosas y piensen las cosas es ya como arcaico, ¿no? Ahora, quiero volver a tu pregunta de la clase dominante porque quiero explicarte para qué sirvió cuestionar esa idea de que el Perú, que lo que le falta al Perú es una clase de dirigente, ¿no? Y quiero enfatizar nuevamente esa diferencia, dirigente no dominante. Entonces, ¿por qué muchos de mi generación cuestionamos esa idea que venía a nosotros, nos venía de la teoría de la dependencia, que decía justamente que el Perú era un satélite del país de Estados Unidos y había sido antes de Inglaterra cuando nos liberamos de España y cuando estábamos bajo la colonización, la colonia española, digamos, era España y éramos una sociedad dependiente siempre del exterior porque justamente no surgió, como supuestamente en otros lados, una clase con intereses nacionales. Entonces, ¿por qué había que cuestionar eso en esa historiografía de los 90, 2000, de la cual yo formo parte, sobre todo en los 90? Porque eso hacía que la historia, eso invitaba a la pereza intelectual. Como que, la historia está explicada por esto. Como la cuestión monocausal, ¿no? Vamos a explicar un problema diciendo que hay una causa, y eso no existe. Una cosa que aprendemos los historiadores, los que han leído y no tienen que ser historiadores, Marc Bloch, que es el libro fantástico que es El oficio del historiador, claro. La introducción a la historia, lo han traducido también así, dice que no existe la monocausalidad en la historia, siempre hay que haber diferentes ángulos. Pero el punto que te iba a decir es que, por ejemplo, en la época de los caudillos,
la época de comienzo del siglo XIX, que es donde yo empecé a especializarme, era una época que se saltaban todos los historiadores antes, porque justamente para qué estudiarla si no teníamos una clase dirigente, hasta que surgió el guano y de repente ahí hubo la polémica. Pero de pronto surgieron los estudios de Paul Gutenberg, que hablaban de que no, que sí habíamos tenido un nacionalismo, que por ejemplo Gamarra era un nacionalista que protegía las industrias, que no quería que venga Inglaterra o esto, porque el Perú tenía un pacto muy conveniente. Estas clases dominantes de Lima, del norte, tenían un pacto con Chile, y Gamarra, curiosamente, a pesar que era cusqueño, tenía alianzas con estos sectores también de Lima y de Chile. Entonces, cuestionar esa idea de que la historia era más compleja que simplemente explicarla por la ausencia de una clase dirigente o por esas burguesías compradoras, como decían en un lenguaje marxista, no era suficiente para entender fenómenos que se habían dado, como el proteccionismo, como los intereses regionales, Puno, Arequipa, Lima, Norte, y impedía conocernos mejor. ¿Alguna vez tú te sentiste marginado? Sí. O sea, ¿y tus padres te contaron historias a propósito de la marginación también? Creo que como muchos otros padres, a veces no nos cuentan eso porque lo hacen para proteger, ¿no? Pero para el libro, una experiencia dura, digamos, en el buen sentido, fue que me senté con ellos a conversar y a entrevistarlos directamente y a grabar su historia de específicamente lo que ha sido la migración, ¿no? Y esa historia que está acá en el libro. Y yo de niño, sí, o sea, ahora que estamos acá, o sea, para mí, por ejemplo, de niño, crecer en los 80s, venir a Miraflores, era como saber que me exponía a que me podían estar vigilando, a que podían verme como alguien que no pertenecía a este lugar, o ir, por ejemplo, a un centro comercial y al salir saber que el vigilante iba a revisarme los bolsos, pensando que me había robado algo. Claro, ¿no? mucha Entonces, gente suele decir, por ejemplo, esto que cuentas es durísimo, porque claro, no necesariamente te lo tienen que decir. A través de acciones pueden demostrarte que de repente no encajas en ese lugar y que eres alguien sospechoso. Algo que yo hablaba el otro día con un activista aquí era, mucha gente dice, a mí no me pasó, pero de repente sí les ha pasado, Y no solamente, lo han- claro. solamente que no lo dicen, porque es Exacto. una manera también de aceptar o tratar de buscar validación en ese otro círculo. Exactamente, ¿no? Y yo también, así como eso, hay que reconocer que ha cambiado mucho el país en esos últimos 20, 30 años, ¿no? Ahora uno puede entrar a un lugar y puede ver que hay carteles de en tal distrito está prohibida la discriminación, ¿no? Hay todavía elementos de discriminación porque no se borran de la noche a la mañana, pero también hemos podido ahora denunciarlos, hemos podido también exponerlos, ¿no? Hay todavía insultos raciales en el país a diferentes grupos étnicos, pero creo que es un trabajo que hay que hacer constantemente. Y como historiador, digamos, la investigación histórica busca mostrar las raíces de eso, ¿no? Las estructuras, y también busca crear diálogo con lo que está pasando en el presente y también proponer salidas que puedan llevar a que podamos tener una sociedad mucho más equilibrada y más justa para todos. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en poder visibilizar aquello que es invisible? Es decir, por ejemplo, esta Lima del 19 era igual de racista que la Lima de hoy. Es una muy buena pregunta. Yo creo que son códigos diferentes, ¿no? Y en este caso, sí, por los ejemplos que encontré son apabullantes, o sea, son demasiados, ¿no? Y de hecho tuve que poner una gran cantidad de ejemplos fuera del libro porque ya no entraban. Cuéntame alguno, por ejemplo. Por ejemplo, el caso, incluso para que veas que no tiene que ver únicamente con el perfil social del migrante, sino que es una cuestión ya institucionalizada, el caso de los diputados que venían de la sierra, ¿no? Uno de ellos, Macedo, por ejemplo, que lo retratan en la prensa distorsionando la forma como habla, ¿no? Poniéndolo como alguien en ridículo, como alguien que no encaja en la sociedad, y también burlándose diciendo, bueno, si este es un diputado, imagínense cómo serán los demás diputados. Fuerte. ¿no? Yo diría, la xenofobia en el Perú siempre existió. Bueno, lo que existió fue xenofilia. Xenofilia, ¿cuál es la diferencia? No, es que tienes que pensar lo siguiente. Entonces, a ver, es bien interesante tu pregunta. Uy, pero vas de cada rama, ¿eh? Primero, tienes que pensar una cosa bien interesante. Nosotros somos una sociedad postcolonial. Eso acuérdate. Ya, y te voy a contar algo bien interesante. Las sociedades postcoloniales, muchas, en muchos casos, no todas, Estados Unidos no, por ejemplo, suelen tener una estética chicha. Mira India, mira México, mira Tailandia. O sea, la idea esa de que se apropian de elementos del grupo dominante y
lo exhiben de una manera espectacular. Los colores los hacen chillones. Las cosas modernas se las apropian y las exhiben. En los chicanos, en la frontera con Estados Unidos, agarran sus autos así antiguos, cromados, los llenan de música a todo volumen, le ponen cromos, y los hace saltar y ahí a música estridente. Los se sienten mexicanos en la frontera, ¿no? Para mostrar poder. Es eso, ¿no? Bueno, nosotros, desde la colonia, siempre se nos ha comparado como que los europeos son lo superior. El humor de Estrafalario, Risas y Salsa, El Tornillo, Risas en América, originalmente, y de los cómicos de la calle, en el fondo ha sido una autoburla de los peruanos de que somos impuntuales, grotescos, feos, irresponsables, borrachos. ¿Entiendes? Claro. Es eso, siempre. Hay una autoburla indirecta. Eso lo descubrió Luis Peirano y Sánchez León, Abelardo. Lo hicieron en Risas y Cultura en la televisión peruana. Es bien interesante porque si hay una burla siempre, no sé si te has dado cuenta que siempre hay una burla, claro, de la hay cara, como una la fealdad, ¿no? Claro, hay como una normalización de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Sí, no, que somos así, pero hasta una casi orgullo, ¿no? O sea, de que, mi compadre es tan vago, esas cosas, ¿no? Claro. Pero también tan feo, ¿no? O sea, Fernando se burlaba. Pues, o este personaje que hacía Chuyman, pues, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? que pícaro, claro, ¿quién soy yo, papá? ¿No? O sea, eso, y Fernando, todos sus apodos también de la fealdad, ¿no? Entonces siempre ha habido este tipo de, no sé, de amor hacia lo otro, importado, como algo... La otra vez estoy viendo una publicidad que me sorprendió en la radio, ¿no? Estas vitaminas, lo más importante, son producidas en Europa, con todas las garantías. O sea, lo más importante, con todas las garantías. Claro, o sea, no tiene que ser peruano, ¿no? Importado, ¿no? O sea, es interesante. Entonces, sí ha habido eso y sí se nota a leguas que hemos tenido una tradición postcolonial fortísima y siempre había una veneración a lo extranjero. Y todavía somos un país donde las mamás peñiscan a los hijos para que se porten bien frente a una visita extranjera. Pórtate bien, ¿no? Incluso había toda una tradición que Garcilaso de la Vega narra de que muchas familias querían que su hija se case con un español y debe haber todavía algo de eso todavía, ¿no? Entonces, sí había una xenofilia, un amor hacia lo extranjero. Entonces, obviamente la comunidad china no la vivió así, obviamente no la comunidad afro que vino como esclava, pero la comunidad china también tuvo que pasar y hubo prejuicio contra los japoneses en la época de Fujimori, también en el 41 cuando... La Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. pues es que no fuimos muy... Digamos que es una etapa que deberíamos sentir vergüenza, pero nos vendimos un poco a los Estados Unidos y hasta nos entregamos cosas que estuvo mal, me parece. Pero bueno, o sea, volviendo al tema... Es un caso de xenofilia, es usual más bien, nosotros hemos sido xenófilos. E incluso los argentinos siempre se han sentido cómodos aquí y se dice que los artistas extranjeros vienen a Perú para surgir muchas veces y hay artistas que son más famosos aquí que en sus propios países, ¿no? Entonces es un caso interesante, más bien este caso de xenofobia. Eso es lo primero. Y lo segundo, no es muy usual que migrantes extranjeros vengan a un país y que se encuentren en una situación peor, no peor, sino que no puedan progresar justamente porque el país tampoco les puede dar muchas oportunidades. Entonces, eso es lo segundo que se da, ¿no? Y lo tercero que se da es que sí puede haber toda una fusión ideológica contra ellos, justamente ampay me salvo, ¿no? Entonces, nos unimos para tener un prejuicio contra otro grupo, para no ser yo el que tenga prejuicio. Claro, y automáticamente con esto crean discursos como el decir, no sé, el venezolano que llega aquí encaja en alguno de estos estereotipos y eso es lo que da risa, porque claro, pues sí, es que es así, pues, ¿no? Claro, y te das cuenta de que también al haber un prejuicio contra los venezolanos me salvo yo de ser la víctima de prejuicios también, siendo un país lleno de prejuicios. Eso por un lado. Y por otro lado, es un caso interesante porque se crean rápidamente estereotipos, se les ubica, se les echamos, etcétera, ¿no? Pero es peligrosísimo también, ¿no? Porque, o sea, ocurre algún tipo de incidente, se asocia con un venezolano y es muy rápido aquí asociarlos a todos. Entonces, sí estamos en peligro de caer en una suerte de nazismo, ¿no? Pero no, o sea, no ha sido muy usual esta xenofobia con el extranjero. Generalmente lo que tenemos los peruanos ha sido algo muy interesante y muy terrible, que ha sido más bien un prejuicio contra el mismo peruano.
Si te das cuenta, somos un país pacífico que nunca ha invadido a nadie. Nos han invadido, nos han cortado territorio, pero hemos tenido guerras internas y las guerras peores que hemos tenido internas han significado peruanos matándonos entre peruanos y, digamos, siendo una ciudad cosmopolita. Otras ciudades cosmopolitas como París o Nueva York bien orgullosas de eso y lo usan como turismo. Nosotros lo hemos usado como prejuicio. El único que descubrió que había un valor fue un cocinero, fue Gastón, que había mistura en la comida. Pero el resto no, somos una ciudad amurallada, donde las casas están amuralladas, hay calles amuralladas, no hay espacios públicos, la gente siente miedo de la calle, etcétera, ¿no? Es la ciudad de ejemplo para Foucault, ¿no? O sea, de vigilar, de castigar, de controlar, de clasificar, ¿no? Es la ciudad donde te dicen con una smile, una cara, y dicen, se ría, lo estamos filmando. ¿No? O sea, es eso, ¿no? Somos una ciudad enteramente vigilada, ¿no? Sí, y ya, somos enteramente vigiladas, pero cáete. La peor vigilancia es que somos unos chismosos jugadores, que, oye, te he visto la otra vez en la calle, ¿no? Hasta soy capaz de enojarme contigo porque, oye, me han contado que estabas con pareja y no me contaste, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas. O sea, no solamente es las cámaras, no solamente que todo ya está filmado, sino también que nos gusta el chisme y estamos acostumbrados a juzgar. Y a veces pienso que no somos muy creativos en Perú porque nos paramos boicoteando. Ahora, nosotros hemos mezclado el chisme con el melodrama, o sea, cosa que ya es un cóctel monstruo. Tremendo, ¿no? Tú mencionabas justamente el por qué los ampais de Magali de pronto funcionan, y es como que una narrativa detrás que tiene que ver con el melodrama, porque el ampay no queda en el ampay, sino que se arma una telenovela posterior, pero la manera en cómo se narra el chisme del conductor, en este caso de la voz en off, contándole al espectador qué es lo que está viendo, pero contándole de una manera como si fuese literalmente la vecina chismosa o el vecino chismoso del barrio. Y todas las imágenes están ahí, ¿no? Contadas y estructuradas de una manera tal que el espectador se siente parte de, y como se siente parte de, tiene el derecho posterior a comentar y a meterse en una vida que no le pertenece, ¿no? Ya, pero es que, o sea, hay que saber una cosa que creo, ¿no? Creo, o sea, bueno, aquí me atrevo a decir una cosa antropológica un poco especulativa, pero creo que nos gusta mucho la narración de historias a los humanos. O sea, son varios milenios que hemos tenido esta idea de las historias narradas frente al fogón. Y es más, creo que es una característica, si Yuval Harari tiene razón, hay que darle la razón en algo. Siempre lo funan por ser bestselero, ¿no? De tener bestseller, pero... Tiene sus haters, Yuval, ¿no? Sí, bueno, tú sabes cómo es el asunto, pues que tiene éxito difusor, entonces... Pero tiene una cosa que sí le creo, ¿ah? Que somos la única especie que narra historias y la cree, y se las cree, ¿no? Entonces, incluso eso nos ayudó a formar grupo, a crear religión, economía, política. ¿Por qué? Porque creamos historias. Y nos las creemos y creamos grupos a partir de esas historias. Tal vez gracias a eso nos bajamos como homo sapiens a los neandertales. O sea, porque estamos en grupo, a un grupo más inteligente. Es verdad. Entonces, ¿qué? O sea, nos gustan las expectativas y tú lo sabes más que nadie. En eso consiste el éxito de la literatura. Sí, pues. Nos gusta saber qué viene después. ¿Entiendes? Nos gusta apostar. Él continuará, ¿no? Él continuará. Entonces, ¿qué sucede? O sea, los ampais de Magali están hechos a veces con celular nomás. Entonces el hecho que te den un storytelling, o sea, una historia, y sea una historia que corresponde a los gustos actuales. Los gustos actuales, porque todo cambia, son cosas que a las personas actualmente les gusta, cosas que me pueden pasar, cosas con las cuales me siento identificado, cosas que emocionalmente me conectan. Ese es el punto. Cosas humanas que pueden moverme algo, cosas reales. O sea, cosas con las cuales haya conexión. Entonces... están hechas de una manera de buena narrativa que conecta con emociones, sobre todo en una cultura como la nuestra, que está en contacto con las emociones. Esto no es usual, ¿eh? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando estudiaba ahí, yo veía que los chicos no tenían tanto contacto con sus emociones. Llego aquí y los alumnos son capaces de faltar a clases porque se peleaban con su pareja. ¿Entiendes? Yo también lo sé. Ya, ¿entiendes? ¿Entiendes? O sea, ese es el punto. Entonces, combinas ahí eso, ¿no? De claro, que somos emocionales y nos gustan las historias. Entonces, tú lo sabes. Entonces, aquí lo que tenemos es una tradición oral que es tan válida como la escrita. Lo que pasa es que la escrita ha ganado guerras. Tiene más prestigio. Y la vigilancia, que todos nos vigilamos, y bueno... presentar eso y en el fondo un poco la envidia que sentimos por los artistas
que tienen, ya te dije que somos anónimos, ellos no lo son. Entonces creo que hay una envidia hacia ellos. Pero hay también una narrativa del desprestigio, ¿no? Envidia. O sea, incluso, o sea, de los camiones que siempre tienen cosas escritas, que era, por ejemplo, de mí podrás olvidarte, pero no de lo que hicimos, o esas cosas, la que más ha quedado es, ¿cómo es? Tu envidia es mi progreso. Claro. Ya, entonces hay ese elemento de envidia que es todo un elemento. Si tú revisas la loretana o los chamanes urbanos, te protejo de la envidia. O la gente cuelga una sábila en la puerta de su casa para que absorba la envidia, ¿no? Y generalmente cuando te dicen, te hacen narrativas, te dicen, no, esa persona me tiene envidia porque vio que tenía éxito y me hizo esto. O te dicen que no logró esto, ¿por qué? Porque a alguien le tiene envidia. Yo creo, sinceramente, que somos unos envidiosos en el sentido de que, como te dije, ¿no? Esta sociedad nos empuja a un anonimato desesperante porque ya no estamos en la época de los rituales. Antes, digamos, en la Edad Media, pues yo rezaba y sentía que tenía un contacto con lo divino. O sí había más ritualidad en la cual yo tenía una experiencia trascendental. Ahora ya no. No existe eso, somos unos agnósticos. O bueno, me temo que la sociedad se está volviendo así. En cambio, estas patas sí tienen reconocimiento. Y creo que existe cierta envidia hacia ese reconocimiento, ¿no? Y en el fondo, creo que todos estamos desesperados en esta sociedad por el like, por ser queridos. Imagínate que no hacemos por un like lo mismo. Estas patas, ¿qué tal raza? Tienen reconocimiento. Entonces, en el fondo, para nosotros, los podemos querer, apreciar, admirar, pero en el fondo también les tenemos envidia. Son como, están caminando en una cuerda floja y en el fondo queremos que se caigan. Claro, hay una espectacularización de la tragedia también, ¿no? En ese sentido. Ya, pero también, ahora, bien franco, te voy a decir bien franco también. Y me salió en verso sin hacer esfuerzo. Aquí viene una cosa. También tienes que pensar, y repito, somos una sociedad postcolonial. Esto lo saqué de Kotler, o sea, de Julio Kotler, porque nos hizo ver eso. Tienes que pensar que llegó todo un discurso político con un cristianismo que recorre una iglesia. Nuestro cristianismo es sangriento. Y en la sierra, esa prédica fue fortísima y entras y es Cristos sangrantes, crucificados o siendo azotados, o exe homo, ¿no? O sea, con la corona de espinas, ¿no? O sea, pero siempre así. Me acuerdo en Nueva York, el sacerdote jesuita me dijo, lo tenían elevándose, resucitando, me dijo, la comunidad mexicana quiere que pongamos crucificados, se enojó un poco, o sea, no querían así, ¿no? No lo ves glorioso, generalmente lo ves así, esa idea de la culpa. Pero la culpa heroica, la víctima heroica, incluso grupos políticos que dicen ser progresistas usan eso, la víctima heroica, ¿ya? Pero eso de todos los grupos lo usan, ¿ya? Entonces esa idea de que la víctima heroica es como virtud. Entonces las mamás, yo que me esforcé tanto y tú no estudias. Yo que me esforcé tanto y tú estudias eso. Ay, yo que he sufrido tanto. Lo usamos para manipular también. Y lo usamos como una forma de glorificación. ¿Entiendes? O sea, no es gratuito que el melodrama también nos guste, porque también lo vemos como una forma virtuosa.